Que Dios los bendiga, amados hermanos, amigos, familia, compañeros. Y para todos los que tengan la oportunidad de escuchar, de ver este mensaje, que la honra y la gloria sea para nuestro Dios y Padre Celestial, para su amado Hijo Cristo Jesús y para su Santo Espíritu. Estamos compartiendo un mensaje interesante ya desde hace unas semanas acerca de un personaje importante allá del Antiguo Testamento, básicamente en el libro de los Jueces. Aquí su hermano y amigo Eduardo Gándara transmitiendo desde Oregon City y para todo el mundo, hasta lo último de la tierra donde pueda llegar este mensaje. En estos días es difícil encontrar verdaderos héroes, genuinos héroes. La ciencia, la tecnología, los medios de comunicación nos muestran personas que supuestamente podrían calificar como héroes, pero conforme les conocemos más, también se conoce más acerca de sus debilidades, de sus errores, de los héroes de los que la palabra de Dios nos muestra, pues son héroes realmente genuinos, verdaderos. El héroe que estamos hablando es básicamente de Sansón. Y Sansón se describe, según los relatos del libro de los jueces, como un héroe solitario. Y de eso precisamente les quiero hablar el día de hoy, porque los héroes de los que nosotros estamos acostumbrados a oír o a ver, pues dejan mucho que desear. Esos héroes, algunos de ellos, producto de la música, producto del cine, algunos deportes, y nos damos cuenta que estas áreas producen muchas estrellas, personas, hombres, mujeres, que brillan, que llegan hasta la cima y a cierto tiempo caen, se desvanecen. Algunos ya no son populares, algunos perdieron la fama, algunos cayeron en algunos problemas, otros que realmente tengan talento, bueno, pues lo han podido aprovechar bien. Pero ahora muchos de los que vemos, de los que oímos, de los que sabemos, ni siquiera tienen talento. Tal vez eh, por alguna razón que todavía no alcanzamos a comprender bien, se vuelven populares. Música, su forma de hablar, su forma de llenar los escenarios, es impresionante. Y son héroes, son estrellas, son ídolos para muchos hoy en día. Mas, sin embargo, el libro de los jueces es un libro que habla de héroes verdaderos, héroes que estaban siendo dirigidos por Dios mismo. Ellos oían, ellos obedecían y Dios estaba realmente con ellos. Seguiremos hablando de Sansón, seguiremos hablando de este hombre impresionante, donde el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse. El Señor comenzó a llenar a Sansón de poder, sobre todo en lo físico, era su área grande, para liberar a Israel. Dice la Escritura que él salvaría a ese pueblo de esa opresión filistea. Mas, sin embargo, Sansón no fue un libertador que guió a los israelitas contra los filisteos como organizando el ejército. No, realmente él era un luchador solitario, cuyas heroicas hazañas detuvieron precisamente las invasiones de los filisteos y consecuentemente pues ayudaron a la causa del pueblo. Nosotros estamos acostumbrados a ver en el cine, en las películas, héroes que detienen ejércitos enteros, héroes que luchan contra uno, contra dos, contra cinco, contra 10, contra 100 y ganan, ya sean hombres o ya sean mujeres. Son heroicas sus hazañas, inigualables sus hazañas, pero Sansón era realmente un héroe, un ejército de un solo hombre, porque él solo podía contra cientos. Vamos a empezar leyendo ahí lo que nos dice la palabra de Dios en Jueces, capítulo 14, versículos del 5 y 6.
Alguna de esas hazañas tan impresionantes que realizó Sansón fue cuando peleó y más bien mató a un león con sus propias manos. Dice Jueces 14, 5 y 6. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí que un león joven que venía rugiendo hacia él. Y la idea que de decir un león joven no se refiere a un cachorro, se refiere realmente a un león con suficiente fuerza para pedir el liderazgo de una manada, y se dirigía hacia Sansón, rugiendo. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano. O sea que no tenía ningún arma, no tenía ninguna espada, ningún cuchillo, ningún hacha, ninguna vara, ningún palo. Sus propias manos utilizó él. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Él se lo guardó. Pero ¿quién enfrenta a un león y sin ningún tipo de arma? Tal vez en el pasado, en alguna historia, hemos escuchado de alguien que lo haya hecho, pero él con sus propios brazos, sus propias manos lo despedazó. Así lo describe la escritura. Y también, más adelante, otra hazaña impresionante con otros animalitos, con zorras. Jueces capítulo 15, versículos 4 y 5, dice de la siguiente manera: y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó las cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, descendiendo las teas, soltó las zorras, encendiendo las teas. Soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie y viñas y olivares. Yo no sé si hay alguien capaz de atrapar demasiadas zorras. Había muchas por aquel lugar, no lo sabemos, pero eran 300. ¿Dónde las tenía? No sabemos. Y claro que las necesitaba vivas a estas zorras. Él se encargó de amarrar de dos en dos. Les amarraba las colas y ponía estas varas o estas ramas encendidas para que ellas anduvieran corriendo y por los sembradíos y donde tenían los filisteos almacenado el grano, almacenada toda la comida. De esa manera, pues ya no iban a tener suministros. Fue algo muy inteligente. Si un ejército no tiene que comer, entonces ese ejército va a estar debilitado. Él solo actuó, por supuesto, con la ayuda de Dios, con la dirección de Dios. Dios estaba con él. Y no dudamos que el mismo Dios haya permitido que estos animalitos llegaran ahí o que él las atrapara de una manera fácil, porque no está tan fácil atrapar una, 5, 10. Él atrapó 300 zorras. Y aunque él fuera muy fuerte de cualquier manera, pues también necesitaba evitar lastimarlas, necesitaba que estuvieran vivas y que corrieran y que esos animalitos tampoco lo vayan a morder o infectar de algo. Dios estaba en todo este proyecto que Sansón realizó para acabar con todos aquellos suministros de los enemigos filisteos. Pero no son las únicas hazañas interesantes o sorprendentes que realizó él. También nos dice una de ellas, ahí en Jueces, más adelante, 15, versículos 14 y 15, donde dice así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como un lino quemado con fuego y sus ataduras se cayeron de sus manos. A Sansón tenían que, según ellos, le dijeron: mira, que tú que eres peligroso, que no queremos problemas, necesitamos que tú estés atado, no te vamos a hacer nada. Lo ataron con el consentimiento de él y era supuestamente una táctica para que llamaran al ejército y luego que aquel ya estuviera indefenso. Pero no le duraron nada esas ataduras, él las rompió como si fuera nada.
Y luego, cuando se dejaron venir este ejército, dice en el 15 que hallando una quijada de asno fresca aún, entendemos que era una quijada de un burro que ya había muerto hace poco, extendió la mano y la tomó esa quijada y mató con ella a 1000 hombres. Él solito no traía ni tampoco ni espada ni cuchillo, simplemente aquella quijada, aquel hueso, con ese le bastó para acabar con 1000. Ellos sí traían sus escudos, sus lanzas, sus espadas, sus dagas, sus cuchillos, pero él no. Entonces, hemos visto en la televisión cómo hombres o mujeres han enfrentado ejércitos enormes y salen por allá brincando. Él los enfrentó directamente, cuerpo a cuerpo, sin estarse ocultando, y los acabó, los venció a todos. También describe el libro de los Jueces en el capítulo 16, otra de esas hazañas impresionantes. Dice en el capítulo 16, versículos 2 y 3, y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Estaba él en una ciudad amurallada, cerrada, protegida, y él estaba adentro. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Vamos a entrar, vamos a sorprenderlo y no se va a dar cuenta. Versículo 3. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad, arrancando las puertas de la ciudad, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Allá las dejó, las arrancó, unas puertas enormes, pesadísimas. A él no le bastó mucho arrancarlas, y entonces pues así se fue. Pensaron que lo tenían rodeado, pero no, de ninguna manera. Esta fue otra de las hazañas sorprendentes que realizó Sansón. Increíble. No lo podían a él detener, no lo podían a él dominar, amarrar o acorralar. Sansón estuvo ahí siempre alerta, pero sobre todo porque Dios estaba con él. Sansón, él fue bendecido por Dios. El trabajo que tuvo Sansón al someter a los filisteos fue solamente el comienzo. Esa fue la tarea que Dios le encomendó. El Espíritu de Dios comenzó a prepararlo para su papel de juez y de líder contra los filisteos. Tuvo un gran potencial. Nació como el resultado de ese plan maravilloso de parte de Dios. Los filisteos ya habían tenido ahí 40 años oprimiendo al pueblo. Él estuvo siempre viendo por las necesidades del pueblo, por supuesto. Tenía una encomienda enorme, pero pues también hubo situaciones complicadas en su vida. No todo fue tan fácil. Dentro de los puntos sobresalientes de Sansón, pues vemos que desde su nacimiento fue dedicado a Dios. Él tenía que ser apartado de muchas cosas, nazareo, dice la Escritura, conocido por sus grandes hazañas de fuerza, mencionado incluso en la galería de héroes de la fe, allá en Hebreos 11:32, ahí aparece el nombre de él, no nada más en el libro de los Jueces, también en el Nuevo Testamento aparece el nombre de él como uno de los grandes de fe. Pero también tuvo debilidades, cometió errores. En muchas ocasiones faltó a su voto, el voto de los nazareos. Por ejemplo, el hecho de que haya tomado la quijada de aquel asno, no lo debió de haber hecho, porque uno de los votos de los nazareos era no acercarse a algo muerto, un animal muerto o alguien muerto. Entonces aquel asno estaba muerto.
No debió de haberlo tocado y lo hizo. Fue una de tantas veces que él faltó a sus votos. También él confió en la gente equivocada. Como no podían contra él por su fuerza, entonces lo trataron de engañar y muchas veces le decían una cosa, pero lo estaban emboscando. Él se confiaba de su propia fuerza y claro, muchas veces los venció, pero seguía confiando en la gente equivocada. Y utilizó neciamente sus dones, sus habilidades. Neciamente, pues, ahí más adelante seguiremos hablando de él porque no podemos abarcarlo todo en una sola sesión. Y dentro de esas lecciones de vida que nosotros podemos aprender de él, bueno, pues tomar en cuenta que la fuerza física no compensa las debilidades en lo moral, las debilidades en lo sentimental o las debilidades en lo espiritual, porque Dios ya le había dicho una cosa y de repente él hacía otra. Entonces, por muy fuerte que fuera, eso no iba a hacer, bueno, ok, no pasa nada, pues tu fuerza te va a ayudar en todo. No, no en todo le iba a ayudar su fuerza. Él también tenía que seguir obedeciendo a Dios y tenía que hacer lo correcto. Y aunque él se haya equivocado, Dios puede utilizar gente de fe a pesar de sus errores. Y esto no nada más es para Sansón, es para todas las personas que en ocasiones han cometido errores y de repente ya piensan que, pues, no, ya no tiene caso, ya, se alejan, se pierden y no hacen lo que Dios les está pidiendo que hagan. Pues Dios puede utilizar gente de fe a pesar de que hayan cometido algún o algunos errores. Y bueno, también otra cosa importante es que Dios nos encarga hacer un trabajo. Sansón tenía un trabajo que realizar. Sansón necesitaba salvar, ayudar al pueblo de Dios. Y saben que nosotros también necesitamos realizar nuestro trabajo. El plan de Dios se sigue llevando a cabo, aunque nosotros no queramos, aunque nosotros no estemos dispuestos. Habrá alguien que el Señor ponga para que sí lo lleve a cabo, pero nada es por casualidad. Nada sucede por cuestión de la coincidencia. El hecho de que usted haya nacido en cierto lugar, en cierta familia, que se haya casado con cierta persona, que tenga estos hijos, que tenga ese trabajo, nada es por cuestión nada más de la casualidad o de otra cosa. Dios tiene un plan, Dios pone los medios necesarios para que se lleven a cabo y Dios también quiere que en nosotros se realice su voluntad. Usted, hermano, hermana, usted es parte del plan de Dios. Usted forma parte de todo ese mecanismo tan especial que es llamado iglesia. La iglesia es del Señor y ahí donde el Señor le ha puesto, en aquel lugar, usted tiene que realizar esa labor, en ese trabajo, en aquella ciudad, con esta otra familia. Eso lo tuvo que aprender Sansón, no nada más recibirlo y enseñárselo, sino que él lo tuvo que aprender, de que tu labor era esta, tu labor sigue siendo esta, la misma. No te confíes en tus capacidades, porque no es nada más con todas aquellas áreas donde tú eres fuerte, en tus debilidades también necesitas trabajar, porque por esas debilidades es por donde va a llegar el enemigo. En esas debilidades es donde él va a encontrar un camino para poder atacarte, dominarte, controlarte, utilizarte. Así es que, hermanos, mantengámonos nosotros realmente como Dios quiere, confiando en Él, no en nosotros mismos, no en nuestras capacidades. Sansón fue un héroe, claro, y que él no puso en riesgo la vida de los demás, él ponía su propia vida y para él tal vez era como algo divertido, no precisamente un juego. Él se divertía haciéndole la vida imposible a los filisteos.
acabando con ellos, haciéndoles creer que lo tenían acorralado, haciendo pensar que lo iban a atrapar fácilmente, pero no, no era así. Seguiremos hablando de él, seguiremos aprendiendo de él, pero también vamos a seguir confiando en Dios. El hecho de que usted esté escuchando este mensaje, viendo este mensaje, significa que también Dios tiene un plan para usted y ese plan se tiene que llevar a cabo. Que Dios, mis amados hermanos y amigos, sea con cada uno de ustedes. En sus manos estamos y en el Señor confiamos. Bendiciones.